Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Vamos a hacer una síntesis de lo que era la potencia y de las propiedades de la potencia. Ustedes ya estuvieron trabajando las actividades que me estuvieron mandando. Generalmente están bastante bien lo que han hecho, pero bueno, vamos a hacer la síntesis para que no queden dudas y como para hacer un cierre de lo que es la potenciación. ¿Qué es una potencia? ¿O qué es la potenciación? Es una operación y esta operación consiste en multiplicar a un número por sí mismo. Es decir, en realidad la potencia es una multiplicación de factores iguales, ¿sí? Por ejemplo, tenemos al 2 multiplicado 5 veces por sí mismo. 5 veces. Esta multiplicación la podemos escribir de una forma más simple, ¿sí? De la siguiente manera. El número que se multiplica era el 2. Y la cantidad de veces que lo hemos multiplicado por sí mismo, el 5, son 5 veces, lo vamos a escribir acá, arriba del 2, como supraíndice, ¿sí? De esa forma, reemplazamos esta multiplicación con esta simbología. Al 2, que es el número que se multiplica por sí mismo, lo vamos a llamar en esta operación base. No se llama factor, se va a llamar base. Y la cantidad de veces que vamos a multiplicar al 2 por sí mismo, lo vamos a llamar, esta cantidad la vamos a llamar exponente. Exponente. De esta forma queda expresada una potencia. Ahora, ¿cómo calculamos la potencia? Bueno, se calcula multiplicando, ¿no? Dijimos que multiplicamos al 2 5 veces por sí mismo. 1, 2, 3, 4, 5. De esta manera podemos asociar de 2 en 2, ¿sí? O ir haciendo la multiplicación de manera progresiva, ¿sí? Hacemos 2 por 2, 4. Nos falta multiplicar todavía 3 veces más. 4 por 2, 8, ¿sí? 8 por 2, 16. Y 16 por 2, 32. Es decir, que 2 a la 5 es 32. Vamos a poner aquí el resultado. El 2 elevado a la 5, 32. Cuidado, no es 2 por 5. No se multiplica la base con el exponente, ¿no? Hay que multiplicar al 2 5 veces por sí mismo. Vamos a hacer otro ejemplo. Otro ejemplo puede ser 3 elevado a la 4. El exponente me indica la cantidad de veces que debo multiplicar el 3 por sí mismo. Entonces, esto sería 3 por 3 por 3 por 3. ¿Sí? 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. 27 por 3, 81. Bueno, la potencia la estuvimos repasando antes de comenzar la cuarentena, así que bueno, este es un repasito de cómo se resolvió una potencia. También vimos que hay dos potencias que tienen nombres particulares, sobre todo los exponentes. Cuando el exponente es un 2, decimos que el 5 está elevado al cuadrado. Cuando el exponente es un 3, decimos que el 5 está elevado al cubo. Si tiene otro número, 4, 5 a la 5, a la 6, decimos 5 a la cuarta potencia, 5 a la quinta potencia, 5 a la sexta potencia, y así sucesivamente, ¿no? Bueno, también vimos tres potencias especiales, ¿sí? Una era aquella potencia que tiene como exponente al 0. Cuando un número está elevado al 0, el resultado es un 1. Por ejemplo, 5 a la 0 igual a 1. Otro ejemplo, 125 a la 0, como
el exponente es un 0, no importa qué base tengamos, si el exponente es un 0, el resultado siempre es 1. Otra potencia especial era cuando el 1 esté elevado a cualquier exponente, por ejemplo 1 elevado a la séptima potencia, ¿sí? Es siempre 1. Y sí, si lo multiplicamos al 1 7 veces por sí mismo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si hacemos esta multiplicación, 1 por 1, 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 1 por 1. El resultado es 1. No importa qué exponente tenga, si la base es un 1 y el exponente es cualquier otro número, 1 a la 20, el resultado es 1. Y la última potencia especial que habíamos visto era cuando un número cualquiera, por ejemplo 15, tenía exponente 1. Esa potencia es igual a sí misma, la base, ¿no? Si la base es 15, el resultado 15 a la 1 va a ser 15. Si la base es 24, si está elevado a la 1, el resultado va a ser la misma base, 24. Bueno, vamos a ver el resto de las propiedades de la potencia. Vamos a empezar con la propiedad que sí era, vamos a poner propiedad 4. Potencia de otra potencia. Esa era la potencia que tiene 2 o más exponentes. Por ejemplo, 5 elevado al cuadrado y lo volvemos a elevar a otro exponente más al cubo. Tenemos 2 exponentes. Podemos tener 2 o más exponentes. 4, por ejemplo, al cuadrado, lo elevamos a la 3 y lo podemos volver a elevar a otro exponente más, a la 4. ¿Qué pasa con estas expresiones? Bueno, las podemos reemplazar por una expresión equivalente, por una potencia equivalente. ¿De qué manera? Escribimos la misma base y como exponente ponemos el producto de los exponentes que tenemos. Por ejemplo, será 5 elevado a la 2 por 3, 6. 5 a la 6. Multiplico los exponentes. Por ejemplo, acá ponemos la misma base y multiplico los exponentes. 2 por 3 por 4. Entonces esto me queda 4 a la 20. 2 por 3, 6. 6 por 4 a la 24. Bueno, la otra propiedad que vimos también es el producto de potencias de igual bases. Estas multiplicaciones tienen en común la base. Son potencias, los factores son potencias y estas potencias tienen como base al mismo número, al 3. Entonces, ¿cómo reemplazamos a esta expresión por una expresión equivalente? ¿Qué significa equivalente? ¿Qué va a dar el mismo resultado? A ver, vamos a poner la misma base, pero el exponente va a ser ahora la suma de los exponentes que tenemos, ¿sí? Entonces va a quedar el 3 elevado a la 2 más 4 más 0 elevado a la 6. Es decir, que toda esta multiplicación la puedo reemplazar por esa potencia, ¿sí? Por esta sola potencia. Son expresiones equivalentes y son equivalentes porque el resultado, si las resuelvo, me dan iguales ambos resultados. Esta otra propiedad es el cociente de potencias de igual base, es decir, que podemos tener una división de dos potencias. Vamos a escribir la división. La potencia vamos a ponerla así, 5 a la 12 dividido 5 a la 10. Las bases son iguales. La base es 5, entonces a esta división, a esta expresión la voy a reemplazar por otra que tenga la misma base, 5. Pero el exponente que vamos a poner va a ser la diferencia, la resta de los exponentes que tenemos. Entonces me va a quedar 5 elevado a 12 menos 5
me va a quedar elevado al cuadrado. La expresión que tengo acá es equivalente entonces a esa otra expresión, a esa sola potencia. La propiedad distributiva de la potencia se va a cumplir únicamente para la multiplicación y la división. Es decir, cuando en la base tenemos una multiplicación, supongamos 2 por 5 elevado al cubo, tengo esa multiplicación, la propiedad me permite distribuir el exponente en los factores. Es decir, puedo escribir de esta manera: 2 elevado al cubo por 5 elevado al cubo. Distribuyo los exponentes. Si resolvemos, me va a quedar 2 por 5, 10 al cubo. Y 10 elevado al cubo, 10 por 10 por 10, 3 veces me va a dar 1000. Bueno, ¿qué pasa si yo distribuyo los exponentes? Me debería dar el mismo resultado para que se verifique la propiedad, para que veamos que se cumple. Entonces, a ver, 2 al cubo, 2 por 2 por 2, 8. 5 al cubo es 125. Si yo multiplico 8 por 125, eso me da 1000. Es decir, que las expresiones son iguales, ¿no? Bueno, también dijimos que la propiedad distributiva se cumple cuando en la base tenemos una división. Por ejemplo, 30 dividido 6. Lo elevamos, por ejemplo, al cuadrado. Podemos distribuir el exponente entre el dividendo y el divisor. Nos quedará 30 elevado al cuadrado dividido 6 elevado al cuadrado. Si resolvemos la división, me va a quedar 5, 30 dividido 6, 5, elevado al cuadrado, 5 elevado al cuadrado, 25. ¿Qué pasa acá? Si yo distribuyo y ahora resuelvo las potencias, me va a quedar 30 al cuadrado, me va a quedar 900. 30 por 30, 900. 6 al cuadrado, 36. Y si hacemos la división, esto nos va a quedar igual a 25. Es decir, que los resultados son iguales, las expresiones son equivalentes, entonces podemos distribuir el exponente entre dividendo y divisor. ¿Qué pasa en el caso de la suma y de la resta? Cuando en la base tengo una suma, por ejemplo, 12 más 8 elevado al cuadrado. Bueno, la propiedad en este caso no se va a cumplir. No voy a poder distribuir el exponente entre los sumandos. Esto no lo voy a poder hacer. Primero tengo que resolver la suma. 12 más 8, 20 elevado al cuadrado, y 20 elevado al cuadrado, 20 por 20 es 400. Bueno, ¿qué pasa si distribuyo el exponente? 12 al cuadrado es 144, más 8 al cuadrado, 64, eso me da 8, me queda 208. Los resultados son diferentes. Por lo tanto, no puedo aplicar la propiedad distributiva cuando en la base tengo una suma o una resta. En la resta pasa exactamente lo mismo. Vamos a restar y vamos a corroborar de que la propiedad no se cumple. Si hago 12 menos 8, me queda 4 elevado al cuadrado, y 4 al cuadrado es 16, 4 por 4. ¿Qué pasa si distribuyo en la resta? 12 al cuadrado menos 8 al cuadrado. 12 al cuadrado es 144 menos 64. Si hacemos la resta, me queda 4 menos 4, 0. 14 menos 6, 8. 80. Los resultados son diferentes. Entonces, no puedo distribuir cuando
en la base hay una resta. Bueno, en la actividad 5 ustedes tenían ejercitación, actividades para integrar y aplicar todas las propiedades en los distintos ejercicios. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Tenemos una división y tenemos en el divisor y en el dividendo potencias. Y estas potencias tienen ambas dos exponentes. Además, las bases son iguales. Entonces, bueno, vamos a ir aplicando las propiedades, ¿sí? Lo primero es reemplazar a estas potencias y otras potencias, ¿sí?, por una que tenga un solo exponente. ¿Sí? La propiedad que aplicábamos era potencia y otra potencia. Entonces, a ver, la base la dejamos como está. ¿Qué hacíamos con los exponentes? Los multiplicamos. 2 por 8, 16. Dividido, la otra potencia, dejamos la base como está, que es un 3. 4 por 3, multiplicamos y el exponente va a ser un 12. Entonces, de esta forma, hemos pasado de una expresión con dos exponentes a una que tiene solamente uno. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, tenemos que dividir, pero resulta que tenemos 3 elevado a la 16 y 3 elevado a la 12. Se hace complicado multiplicar 3 por 3, por 3, por 3, 16 veces por sí mismo, igual que 3 por 3, por 3, 12 veces por sí mismo. Entonces aplicamos una propiedad. ¿Cuál era la propiedad? Cociente de potencias de igual base. Una división de potencias que tienen la misma base. A esto lo podemos reemplazar entonces por una potencia que tenga como base al 3. Y como exponente, como era división, restamos los exponentes. 16 menos 12. Entonces nos queda 3 elevado a la 4. Es decir, que esa expresión que teníamos al comienzo, después de aplicar las propiedades, es exactamente lo mismo que poner 3 elevado a la 4. Es mucho más fácil calcular esta potencia que resolver cada una de las potencias y luego dividir. Entonces el resultado nos queda igual a 3 a la 4. Ahí sí calculo la potencia y es 81. Bueno, acá tenemos otro ejercicio similar o parecidos a los que tenían ustedes en la actividad para resolver. De vuelta, este factor es una potencia con dos exponentes, multiplicada por otra potencia y dividido un paréntesis, y dentro del paréntesis tenemos un producto de dos potencias más. Bueno, veamos. Lo primero es tratar de llevar esta potencia a una potencia con un único exponente. Aplicamos la propiedad potencia de otra potencia. Entonces, ¿qué debo hacer? Poner la misma base y multiplico los exponentes. 2 por 5 me queda 5 a la 10. Por 5 elevado al cubo dividido 5 elevado a la 4 por 5 elevado a la 6. Bueno, ¿qué podemos hacer acá? Tenemos un producto de dos potencias con la misma base. ¿Qué hacemos? Sumamos los exponentes y dejamos la misma base. 5, 10 más 3, me queda 13. Entonces, todo eso lo reemplazo por esa potencia. Y lo que está dentro del paréntesis también lo puedo resolver y me queda 5. Es otro producto de potencia con igual base. Sumo los exponentes 4 más 6. Me queda 5 a la 10. Ahora sí, aplico la otra propiedad. Como tengo una división y las bases son iguales, escribimos la misma base. Y el exponente es la diferencia. 13 menos 10. Me queda 5 elevado al cubo. Y esto es 125. Se dan cuenta que aplicando las propiedades, puedo reemplazar toda esa expresión en una expresión como esta, 5 al cubo, que es mucho más simple para calcular. Bueno, chicos, espero que esta síntesis
les haya resultado útil para que puedan corroborar de vuelta los conceptos y revisar si tienen alguna duda. De todas maneras, si aparecen dudas, pueden preguntarme, ¿no es cierto?, por medio del grupo, por Team. Pueden entrar y preguntar y a medida que pueda se las voy a ir respondiendo. Nos queda, con esto cerramos lo que es las potencias y sus propiedades. Nos queda para el próximo tutorial, que es para la actividad 6, lo que es la radicación. Bueno chicos, les mando un saludo a todos y nos vemos para el próximo tutorial.